Bienvenidos una vez más a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y secretos de esas producciones que nos tienen completamente enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que genera controversia, curiosidad y a veces, hasta un poquito de esperanza, los matrimonios arreglados. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, no. Vamos a explorar esos matrimonios arreglados que, contra todo pronóstico, funcionan. Sí, existen. Y las series turcas nos dan algunas pistas sobre el porqué. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana y no querrán perderse nuestros análisis profundos, nuestras teorías locas y, por supuesto, mucho chismecito sobre nuestros personajes favoritos. Ahora sí, hablemos de matrimonios arreglados. En la cultura occidental, la idea nos suena a algo arcaico, incluso opresivo. Inmediatamente pensamos en mujeres obligadas a casarse con hombres que no aman, en familias que buscan beneficios económicos o sociales a costa de la felicidad de sus hijos. Y sí, esa realidad existe y es importante reconocerla. Pero las series turcas, aunque ficcionadas, nos muestran una perspectiva un poco más matizada. Nos presentan historias donde, dentro de un contexto de matrimonio arreglado, florece el amor, la comprensión y una conexión profunda. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es el secreto? Bueno, para empezar, hay que entender que el concepto de matrimonio arreglado no es monolítico. Hay grados y tipos. En algunas culturas, la elección del cónyuge se deja completamente en manos de la familia, mientras que en otras, los futuros esposos tienen voz y voto, aunque su decisión esté influenciada por las expectativas familiares. Las series turcas a menudo exploran este último escenario, donde los personajes se ven presionados, sí, pero también tienen la oportunidad de conocer a su futuro cónyuge y decidir si quieren dar el siguiente paso. Esta diferencia clave es a menudo subestimada cuando analizamos este fenómeno desde una perspectiva occidental, donde la autonomía individual en la elección de pareja es un valor fundamental. En Turquía, como en otras culturas donde los matrimonios arreglados son más comunes, existe un equilibrio delicado entre la tradición familiar y el deseo individual. Las series nos permiten asomarnos a esa negociación constante entre el individuo y su entorno, ofreciendo una ventana a las complejidades de la vida en sociedad. Uno de los secretos, creo yo, radica en la importancia que se le da a la familia y a la comunidad. En estas sociedades el matrimonio no es solo un contrato entre dos individuos, sino una alianza entre dos familias. Se busca la compatibilidad, no solo personal, sino también social y económica. Esto puede parecer frío y calculador, pero también puede ser una forma de asegurar un futuro estable y próspero para la pareja. Y la estabilidad, amigos míos, es un terreno fértil para que el amor florezca. Pensemos en ello, la seguridad económica, la aceptación social y el apoyo familiar pueden crear un entorno donde la pareja se sienta más libre para explorar su relación, para construir una intimidad sin las presiones externas que a menudo agobian a las parejas que se casan por amor en la cultura occidental. En lugar de la búsqueda desenfrenada de la media naranja, se prioriza la construcción de un hogar sólido y funcional, donde el amor puede crecer gradualmente. Otro factor clave es la paciencia y la voluntad de conocerse. En un matrimonio por amor, a menudo nos dejamos llevar por la pasión y la atracción inicial. Pero en un matrimonio arreglado, esa chispa no siempre está presente desde el principio. Los personajes deben aprender a conocerse, a descubrir sus intereses comunes, a apreciar sus cualidades. Y en ese proceso, a menudo se dan cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Se construye un amor diferente, un amor basado en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Es un amor que se cocina a fuego lento, pero que puede ser igual de intenso y duradero. Es como plantar una semilla, requiere cuidado constante, paciencia y la certeza de que, con el tiempo, florecerá. Las series turcas capturan magistralmente ese proceso, mostrándonos cómo la intimidad puede construirse gradualmente a través de pequeños gestos, conversaciones significativas y la superación de desafíos compartidos. Además, las series turcas a menudo resaltan la importancia de la comunicación. En un matrimonio arreglado, es fundamental que los esposos sean honestos el uno con el otro, que expresen sus sentimientos y necesidades, que trabajen juntos para superar los desafíos. No hay espacio para secretos ni para suposiciones. La transparencia y la comunicación abierta son esenciales para construir una relación sólida y duradera. En ausencia de esa chispa inicial,
la comunicación se convierte en la piedra angular de la relación. Es a través del diálogo constante, de la expresión honesta de las emociones y de la resolución conjunta de problemas que la pareja puede construir una conexión profunda y significativa. Las series nos muestran cómo los personajes aprenden a comunicarse, a veces a través de malentendidos y conflictos, pero siempre con la voluntad de entender y ser entendidos. Y no nos olvidemos del contexto cultural. En muchas sociedades tradicionales, el matrimonio es visto como una obligación, como un deber hacia la familia y la comunidad. Esto puede sonar restrictivo, pero también puede ser una fuente de motivación. Los personajes se sienten responsables de hacer que su matrimonio funcione, de honrar a sus familias y de mantener la armonía social. Y ese sentido de responsabilidad puede ser un poderoso catalizador para el amor y la felicidad. La presión social, aunque a menudo vista negativamente, también puede ser una fuerza positiva en la construcción de una relación. El deseo de honrar a la familia, de mantener las tradiciones y de contribuir al bienestar de la comunidad puede motivar a la pareja a superar los obstáculos y a trabajar juntos para construir un futuro compartido. Este sentido de propósito trascendente, que va más allá del mero deseo individual, puede ser un poderoso cimiento para un matrimonio duradero. Ahora, no quiero romantizar los matrimonios arreglados. Sé que pueden ser problemáticos y que no siempre funcionan. Hay historias de opresión, de infelicidad y de abuso. Pero también hay historias de amor, de superación y de felicidad. Y son esas historias las que me interesan, las que me hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la diversidad de formas en que el amor puede manifestarse. Es crucial reconocer que la realidad de los matrimonios arreglados es multifacética y que las experiencias individuales varían enormemente. No podemos generalizar ni simplificar un fenómeno tan complejo. Es importante ser conscientes de los riesgos de opresión y abuso, pero también es importante reconocer que hay casos donde la agencia individual y el amor pueden florecer dentro de este contexto. Las series turcas en su mejor momento nos ofrecen una visión equilibrada y matizada de esta realidad. Piensen en cierta pareja de X serie al principio, la tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Él, obligado por las circunstancias. Ella con sueños de libertad truncados. Pero a medida que se fueron conociendo, se dieron cuenta de que compartían valores, ambiciones y una profunda necesidad de conexión. Su amor no fue un flechazo, fue una construcción lenta, un edificio que levantaron ladrillo a ladrillo con paciencia, dedicación y mucho diálogo. Y al final, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la serie. ¿Por qué? Porque nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un matrimonio arreglado. La serie exploró las complejidades de su relación, mostrando sus vulnerabilidades, sus miedos y sus esperanzas. No idealizó el matrimonio arreglado, sino que lo presentó como un desafío que la pareja superó gracias a su compromiso mutuo y a su capacidad para comunicarse y conectar a un nivel profundo. La audiencia se identificó con su lucha y celebró su triunfo, demostrando que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Otro ejemplo, aunque con un toque más específico es la pareja de otra serie . Aquí la diferencia de edad y de estatus social parecía insalvable. Pero a medida que se enfrentaban a los desafíos juntos, se dieron cuenta de que se complementaban a la perfección. Él aportaba sabiduría y experiencia, ella frescura y vitalidad. Se convirtieron en un equipo, en un apoyo mutuo, y su amor floreció como una flor en el desierto. Esta serie desafió las convenciones sociales y exploró la posibilidad de que el amor pueda trascender las barreras de edad y clase. Mostró cómo la pareja aprendió a valorar las cualidades únicas del otro y cómo su relación les permitió crecer y evolucionar individualmente. Su historia resonó con la audiencia porque demostró que el amor no conoce límites y que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Además, esta serie a menudo utilizaba el contraste entre la perspectiva moderna de la joven y la tradicional del hombre mayor para crear situaciones cómicas y reflexivas, permitiendo al público cuestionar sus propias ideas preconcebidas sobre el amor y el matrimonio. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? ¿Estamos defendiendo los matrimonios arreglados? No necesariamente. Pero sí estamos diciendo que el amor puede surgir en cualquier contexto, incluso en aquellos que parecen menos propicios. Que la clave está en la comunicación, el respeto, la paciencia y la voluntad de conocerse.
Y que a veces las expectativas familiares y culturales pueden ser un catalizador para el amor y la felicidad. No se trata de idealizar una práctica que puede ser opresiva, sino de reconocer que las relaciones humanas son complejas y que el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Se trata de cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre el amor y el matrimonio y de estar abiertos a la posibilidad de que la felicidad pueda encontrarse en lugares inesperados. Las series turcas nos invitan a ampliar nuestra perspectiva y a considerar que el amor no siempre sigue los mismos caminos que nosotros le hemos trazado. En resumen, las series turcas nos ofrecen una mirada fascinante a la complejidad de los matrimonios arreglados. Nos muestran que no son necesariamente sinónimo de opresión e infelicidad, sino que pueden ser una oportunidad para construir un amor diferente, un amor basado en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Nos recuerdan que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, siempre y cuando haya comunicación, paciencia y la voluntad de conocerse. Y más allá de la cuestión específica de los matrimonios arreglados, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor en sí mismo. ¿Es una emoción espontánea e incontrolable, o es una construcción social que se nutre del compromiso, la comunicación y el respeto mutuo? Las series turcas nos desafían a repensar nuestras propias definiciones del amor y a considerar que la felicidad puede encontrarse en caminos diferentes a los que nosotros hemos imaginado. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya hecho reflexionar sobre el tema de los matrimonios arreglados. Recuerden que el amor es un misterio, que se manifiesta de muchas formas diferentes, y que no siempre sigue las reglas que nosotros le imponemos. Antes de que se vayan, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones sobre las series turcas. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de los matrimonios arreglados? ¿Conocen alguna serie turca que explore este tema de manera interesante? Quiero saber sus opiniones. También me gustaría saber si tienen alguna serie específica en mente que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse al canal. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas en camino. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Seguiremos explorando los temas más candentes del mundo de las series turcas, desde los triángulos amorosos más dramáticos hasta los secretos familiares más oscuros. No se pierdan nuestras próximas entregas.